Vivir del campo te enseña a ser fuerte, a levantarte antes del amanecer, a trabajar con tus manos hasta que el sol se oculta, y a aceptar que la vida en un rancho alejado no es fácil. Pero también te enseña que hay cosas en la oscuridad que es mejor no conocer, criaturas que rondan cuando todos duermen, cosas que vienen del monte buscando lo que pueden tomar, y cuando una de esas cosas pone sus ojos en tu hogar, en tus animales, en tu familia, descubres que toda tu fuerza no es suficiente, que no puedes proteger lo que amas de algo que no entiendes, algo que no es natural. Mi nombre es Martín. Tengo 47 años y durante 10 años viví con mi familia en un rancho pequeño en Durango. Criábamos borregos para vender su lana y su carne. Era una vida dura pero honesta, hasta que algo comenzó a venir por las noches. Algo que nos quitó nuestros animales, algo que nos quitó nuestra paz, algo que nos obligó a huir de nuestro propio hogar. El rancho estaba a unos 8 kilómetros del pueblo más cercano. Teníamos 5 hectáreas de terreno árido, donde pastaban nuestros borregos. En total teníamos como 40 animales. No era mucho, pero era suficiente para vivir. Mi esposa Elena se encargaba de la casa y ayudaba con los animales. Mis 2 hijos, Roberto de 15 años y Lucía de 12, también ayudaban después de la escuela. Era una vida simple. Nos levantábamos con el sol, cuidábamos los animales, trabajábamos la tierra. Por las noches cenábamos juntos y nos íbamos a dormir temprano porque al día siguiente había que volver a empezar. Todo cambió una madrugada de febrero. Me desperté cerca de las 3 de la mañana por ruidos que venían del corral. Los borregos estaban haciendo un escándalo, balando desesperadamente, como si algo los estuviera asustando. Me levanté rápido. Elena también se despertó. ¿Qué pasa, güey?, me preguntó. Algo está molestando a los borregos, voy a revisar. Tomé mi linterna y salí de la casa. El corral estaba a unos 20 metros. Cuando me acerqué, los balidos se detuvieron abruptamente. Silencio total. Alumbré hacia el corral. Los borregos estaban todos amontonados en una esquina, temblando, mirando hacia el otro lado del corral. Moví mi linterna hacia donde miraban. No vi nada al principio, solo la oscuridad del monte que empezaba detrás del corral, pero entonces noté algo. Había borregos en el suelo, 3 de ellos. No se movían. Me acerqué para revisarlos. Estaban tiesos, sin vida. Pero lo extraño era que no tenían heridas visibles. No había sangre, no había marcas de mordidas. Simplemente estaban ahí, como si algo les hubiera quitado la vida sin tocarlos. Revisé el corral completo. No había huecos en la cerca. No había señales de que algo hubiera entrado. Pero esos 3 borregos estaban ahí, sin vida. Volví a la casa preocupado. Elena me esperaba en la puerta. ¿Qué pasó? 3 borregos están sin vida. No sé qué les pasó, no tienen marcas, solo dejaron de vivir. ¿Crees que fue una enfermedad? No lo sé. Nunca había visto algo así. Al día siguiente enterré a los borregos. Los demás parecían estar bien. Pensé que tal vez había sido alguna enfermedad extraña, que tal vez habían comido algo malo. Pero esa noche volvió a pasar. Los mismos balidos desesperados cerca de las 3 de la mañana. Salí corriendo. Esta vez llegué más rápido y vi algo que me dejó helado. Había algo en el corral. Una sombra, grande, moviéndose entre los borregos. Los animales corrían en pánico tratando de alejarse de esa cosa. «Oye», grité, «¡sal de ahí!». La sombra se detuvo. Por un momento pensé que iba a ver qué era, pero entonces saltó sobre la cerca del corral con una facilidad imposible. Ningún animal que conociera podía saltar así, y desapareció en la oscuridad del monte. Revisé el corral. 4 borregos más estaban en el suelo, sin vida, de la misma forma que los anteriores, sin marcas, sin sangre. Estaba perdiendo mi ganado. Lo que fuera que venía por las noches estaba acabando con mis animales, y no sabía cómo detenerlo. Los días siguientes traté de proteger mejor el corral. Reforcé la cerca, puse luces, pero no sirvió de nada. La criatura, lo que fuera, seguía viniendo. Cada noche perdía más borregos, y comenzó a pasar algo más.
Empezamos a escuchar pasos alrededor de la casa, no solo en el corral. Ahora la cosa rondaba nuestra casa también. Pasos pesados, lentos, dando vueltas alrededor de la construcción. Y la veíamos. Desde las ventanas podíamos ver una figura en la oscuridad. Alta, encorvada, parada ahí, observándonos. Los niños estaban aterrorizados. Elena no podía dormir. Yo pasaba las noches despierto, pero cada vez que salía a enfrentar lo que fuera, desaparecía antes de que pudiera verla bien. Una semana después de que comenzara todo esto, había perdido más de la mitad de mis borregos. Estaba desesperado. Tenía que ver qué era. Tenía que detenerlo. Esa noche me preparé. Le dije a Elena que se quedara adentro con los niños, que no saliera sin importar qué. Yo iba a quedarme afuera, escondido, esperando a que la cosa llegara. Me escondí detrás de un montón de leña que estaba cerca del corral. Desde ahí tenía buena vista, pero estaba oculto en las sombras. Tenía mi linterna lista. Esperé. Las horas pasaban lentamente. El frío de la madrugada me calaba los huesos. Pero no me moví. Cerca de las 3 de la mañana lo escuché. Pasos, viniendo del monte, acercándose al corral. Me quedé completamente quieto, conteniendo la respiración. Los pasos se acercaron más. Podía escucharlos claramente ahora. No eran pasos normales. Había algo raro en el ritmo, como si lo que caminaba no tuviera un andar normal. Entonces lo vi entrar al corral, y lo que vi me quitó el aliento. Era una criatura, no un animal que conociera. Era alta, muy alta, delgada hasta lo imposible. Su piel era gris, sus brazos eran demasiado largos. Terminaban en manos con dedos largos y uñas que parecían garras. Se movía encorvada, a veces en 2 patas, a veces agachándose y usando sus brazos como patas delanteras, como si no pudiera decidir si caminar como humano o como bestia, y sus ojos brillaban en la oscuridad. No era reflejo de luz, era luz propia, amarilla, enferma. La criatura se acercó a uno de los borregos. El pobre animal estaba paralizado por el miedo. No podía moverse. La criatura se inclinó sobre él. Abrió su boca, una boca demasiado grande, llena de dientes afilados, y comenzó a alimentarse. Pero no era como un animal normal. No lo mordía. Parecía estar absorbiendo algo de él. El borrego comenzó a temblar violentamente, y luego simplemente dejó de moverse. Cayó al suelo, sin vida, como todos los demás. Y entonces la criatura sonrió. Una sonrisa horrible, antinatural, mirando al borrego sin vida como si disfrutara lo que acababa de hacer. El terror me invadió, pero también la rabia. Esa cosa estaba acabando con todo por lo que había trabajado, con el sustento de mi familia. Me levanté de mi escondite. ¡Aléjate de mis animales! La criatura giró su cabeza hacia mí. Esos ojos brillantes me miraron directamente, y esa sonrisa se hizo más amplia. No se movió. Solo me miraba, como si me estuviera estudiando, como si estuviera decidiendo qué hacer conmigo. Disparé. El estruendo de la escopeta rompió el silencio de la noche, pero la criatura se movió tan rápido que no pude seguirla con los ojos, y entonces corrió. Pero no como corre un humano. Corrió en 4 patas, como un animal, pero más rápido que cualquier animal que hubiera visto. Saltó sobre la cerca del corral y desapareció en el monte. Me quedé ahí parado, temblando. ¿Qué demonios había sido eso? No era un animal, no era humano. Era algo más, algo que no debería existir. Volví a la casa. Elena me esperaba en la puerta con los niños detrás de ella. ¿Qué fue ese disparo? ¿Estás bien? La vi. Vi la cosa que está tomando nuestros borregos. ¿Qué es? No lo sé. No es nada que conozca. Algo que no es natural. Esa noche ninguno durmió. Nos quedamos todos en la sala con las luces encendidas, esperando, temiendo que la criatura regresara. Y regresó, pero no al corral. Esta vez vino a la casa. Cerca de las 4 de la mañana comenzaron los ruidos. Rasguños en las paredes, como garras arañando el adobe. Lentamente, deliberadamente,
Los niños se aferraron a Elena. Yo tomé un palo, me paré frente a la puerta. Los rasguños continuaron, rodeando la casa, de una pared a otra. Y entonces comenzaron los golpes en el techo. Algo pesado caminaba sobre las tejas. «Papá, ¿qué es eso?», preguntó Lucía llorando. «No lo sé, mi amor. Pero no va a entrar, los voy a proteger». Pero en el fondo sabía que no podía. ¿Cómo iba a protegerlos de algo así? Algo que se movía tan rápido. Los ruidos continuaron toda la noche. Rasguños, golpes, y de vez en cuando un sonido que me ponía los pelos de punta, como una risa ahogada que no era humana ni completamente animal. Cuando amaneció, todo se detuvo. Salí con cuidado a revisar. Había marcas por todas las paredes, arañazos profundos, y en el techo varias tejas estaban rotas. Sabía que no podíamos seguir así. Esa cosa no se iba a ir. Cada noche se volvía más atrevida. Primero los borregos, ahora nuestra casa. ¿Qué seguía? ¿Cuánto tiempo antes de que intentara entrar? ¿Antes de que intentara tomar algo más que borregos? Esa tarde hablé con Elena. Los niños estaban en su cuarto. No podemos quedarnos aquí. ¿Qué quieres decir? Esa cosa no va a parar. Va a seguir viniendo. Y eventualmente, no sé qué va a hacer, pero no voy a arriesgar a nuestra familia para averiguarlo. Pero este es nuestro hogar. Todo lo que tenemos está aquí. Lo sé, pero no vale la pena si nos cuesta la vida, o peor. Elena comenzó a llorar, pero sabía que tenía razón. Ambos lo sabíamos. Los días siguientes empacamos lo que pudimos. Vendí los borregos que quedaban, no muchos. La criatura había tomado a la mayoría. Le dije a la gente del pueblo que me iba porque necesitaba estar más cerca de la escuela de los niños. No les conté la verdad. ¿Quién me habría creído? Una semana después nos fuimos. Dejamos el rancho, la casa donde habíamos vivido durante 10 años. Dejamos todo lo que habíamos construido. Nos mudamos a un pueblo más grande. Conseguí trabajo en una tienda. No es lo mismo que trabajar tu propia tierra, pero al menos es seguro. Han pasado 4 meses desde entonces. No hemos vuelto al rancho. Le pedí a un conocido que pasara a revisar la propiedad. Me dijo que está todo intacto, que no parece que nadie haya entrado, pero también me dijo algo más, que ha visto cosas raras por ahí. Sombras moviéndose de noche, luces extrañas, que evita pasar por ese camino después del anochecer. Y sé que la criatura sigue ahí, en mi rancho, en la oscuridad, esperando. ¿Esperando qué? No lo sé. Tal vez esperando que volvamos. Tal vez solo viviendo ahí ahora, reclamando el territorio como suyo. A veces pienso en vender la propiedad. ¿Pero cómo? ¿A quién? ¿Le vendo a alguien sabiendo lo que hay ahí? ¿Condeno a otra familia a pasar por lo mismo que pasamos nosotros? Así que la dejo ahí, abandonada, con esa cosa rondando por las noches. Y vivo con el conocimiento de que perdí mi hogar, que algo me quitó todo por lo que había trabajado durante años, y que no pude hacer nada para detenerlo. Los niños tienen pesadillas. Roberto se despierta gritando varias veces por semana. Dice que sueña con esos ojos brillantes mirándolo a través de la ventana. Luciano quiere dormir sola. Tiene miedo de la oscuridad. Tiene miedo de que la cosa nos haya seguido. Y yo también tengo ese miedo, porque aunque nos mudamos, aunque pusimos distancia entre nosotros y ese lugar, no puedo sacudirme la sensación de que no escapamos realmente. A veces por las noches escucho algo. Pasos afuera de nuestra nueva casa, rasguños suaves en la pared. Probablemente es mi imaginación, el trauma de lo que vivimos. Pero ¿y si no lo es? ¿Y si esa criatura nos siguió? ¿Y si marcó a mi familia como marcó nuestro rancho? Vivo ahora con ese terror constante, con el conocimiento de que hay cosas en la oscuridad que no podemos entender, que no podemos combatir, cosas que toman lo que quieren, que no se detienen hasta que lo obtienen, y que tal vez, solo tal vez, lo que esa criatura quería no eran solo nuestros borregos, tal vez quería más, y solo estaba esperando el momento adecuado para tomarlo. Así que vivo, con miedo, con vigilancia constante, protegiendo a mi familia de algo que tal vez ya nos tiene marcados, algo que tal vez nunca vamos a poder dejar atrás. No importa cuánto nos alejemos, no importa dónde nos escondamos, porque cuando ves algo así, cuando presencias lo imposible, cuando algo antinatural pone sus ojos en ti,
Nunca realmente escapa, solo vives, con el terror, esperando, siempre esperando, el inevitable momento en que esa cosa decida volver y termine lo que empezó, en la oscuridad, donde las criaturas esperan para siempre. Historia 2. Hay secretos familiares que permanecen ocultos durante generaciones, cosas que los abuelos nunca cuentan a sus nietos, tradiciones oscuras que se practican en silencio, y a veces, cuando regresas al lugar donde creciste, donde pasaste veranos felices de niño, descubres que la persona que creías conocer guardaba algo que nunca debiste saber. Esta es mi historia, la historia de cómo regresé al rancho de mi abuelo después de años sin verlo, y de cómo descubrí que el hombre que me crió, que me enseñó a trabajar la tierra, guardaba un secreto horrible, un secreto que lo convertía en algo que no era completamente humano. Soy Daniel, y lo que descubrí sobre mi abuelo me persigue todavía. Me llamo Daniel y crecí en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Tengo 26 años y trabajo como contador en una oficina, pero cuando era niño, pasaba mis veranos en el rancho de mi abuelo paterno, don Sebastián, en una zona rural muy alejada de la ciudad. Mi abuelo vivía solo desde que mi abuela falleció cuando yo tenía 8 años. Su rancho estaba a casi 2 horas de Villahermosa, en un camino de tierra que pocos conocían, rodeado de monte espeso. El vecino más cercano estaba a varios kilómetros. De niño amaba ir al rancho. Mi abuelo me enseñaba sobre los animales, el campo, la naturaleza. Eran veranos felices, simples. Pero cuando cumplí 15 años, mis padres se divorciaron y mi madre se mudó a Monterrey conmigo. Dejé de visitar el rancho. Dejé de ver a mi abuelo. Pasaron 11 años. 11 años sin ver a mi abuelo. Hablábamos por teléfono ocasionalmente. Cumpleaños, Navidad. Pero nunca regresé al rancho, hasta hace 2 meses. Cuando mi padre me llamó y me dijo que mi abuelo estaba enfermo, que quería verme, que tal vez no le quedaba mucho tiempo, pedí vacaciones en el trabajo y manejé de regreso a Tabasco. De regreso al rancho que no había visto en más de una década. El camino era exactamente como lo recordaba. Tierra, lleno de baches, rodeado de vegetación espesa. Me tomó 2 horas llegar desde Villahermosa. Cuando llegué al rancho, mi abuelo estaba esperándome en el portal. Se veía viejo, mucho más viejo de lo que recordaba. Tenía 82 años, su cabello completamente blanco, su espalda encorvada, pero sus ojos seguían siendo brillantes, alertas. «Daniel», dijo abrazándome, «qué bueno que viniste. Abuelo, me alegra verte». Entramos a la casa. Todo estaba igual. Los mismos muebles viejos, las mismas fotografías en las paredes, como si el tiempo no hubiera pasado. «¿Cómo te sientes?», le pregunté. «Papá dijo que estabas enfermo». Mi abuelo se encogió de hombros. «Viejo, cansado, pero todavía funciono. Me alegra que hayas venido. Quería verte una vez más antes de que sea demasiado tarde». Me quedé esa noche y decidí quedarme unos días más, para pasar tiempo con mi abuelo, para reconectar. Los primeros días fueron agradables. Hablamos mucho, sobre los viejos tiempos, sobre la familia, sobre mi vida en Monterrey. Mi abuelo parecía feliz de tenerme ahí, pero comencé a notar cosas extrañas. Pequeñas cosas al principio. Mi abuelo era muy específico sobre los horarios. Cenábamos temprano, a las 6, y a las 8 él me decía que era hora de dormir. ¿Tan temprano?, preguntaba. «Aquí nos acostamos cuando se pone el sol», decía. «Y no salgas de la casa después de las 8, es importante, ¿me entiendes?» «¿Por qué no?» «Porque te lo pido. Prométeme que no saldrás después de las 8. Era extraño, pero lo prometí. Era su casa, sus reglas. Pero una noche, alrededor de las 9, escuché a mi abuelo levantarse. Escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. Me levanté y miré por la ventana. Vi a mi abuelo caminando, alejándose de la casa, hacia el monte, con una linterna. ¿A dónde iba? ¿Por qué salía tan tarde cuando me había prohibido a mí hacerlo? Regresó varias horas después, alrededor de la medianoche. Lo escuché entrar, ir a su cuarto, acostarse. A la mañana siguiente no mencioné nada, pero esa noche observé de nuevo.
Y de nuevo mi abuelo salió alrededor de las 9, caminando hacia el monte, regresando horas después. Esto pasó todas las noches, sin falta. Mi abuelo saliendo, yendo al monte, regresando tarde, y había otras cosas. Los animales. Mi abuelo tenía gallinas, algunas cabras, pero comenzaron a desaparecer, o aparecían sin vida, en el corral, sin marcas de depredadores, solo sin vida. Son coyotes, decía mi abuelo cuando le preguntaba, o jaguares, hay muchos en el monte, pero los cuerpos no tenían marcas de mordidas, no habían sido comidos, solo drenados, como si algo les hubiera sacado la vida. Y los perros. Mi abuelo tenía 2 perros grandes que cuidaban el rancho. Siempre habían sido perros valientes. Ladraban a cualquier extraño, protegían la propiedad, pero ahora lloraban. Especialmente de noche. No ladraban, lloraban, como si estuvieran aterrorizados. Y siempre miraban hacia el monte, hacia donde mi abuelo iba cada noche. Una mañana, cuando salí temprano, encontré huellas, enormes, en la tierra alrededor de la casa. Huellas de patas, como de perro, pero mucho más grandes, del tamaño de platos grandes, y había un patrón. Las huellas comenzaban en el borde del monte, se acercaban a la casa, rodeaban la casa, luego regresaban al monte. «Abuelo», le dije mostrándole las huellas, «¿qué tipo de animal hace estas huellas?» Mi abuelo las miró. Su expresión no cambió. «Jaguar grande ha estado rondando, por eso te dije que no salieras de noche». Pero yo había visto huellas de jaguar. Estas no eran iguales. Eran diferentes, más grandes. Y algo en la forma en que mi abuelo las miró me dijo que sabía exactamente qué las había hecho. Decidí que tenía que saber la verdad. Tenía que descubrir a dónde iba mi abuelo cada noche, qué hacía en el monte. Esa noche, cuando mi abuelo se fue como siempre alrededor de las 9, esperé 10 minutos. Luego lo seguí. Salí de la casa con cuidado. La luna estaba casi llena. Daba suficiente luz para ver. Podía distinguir la silueta de mi abuelo adelante, caminando hacia el monte. Lo seguí manteniendo distancia. No quería que me escuchara. Mi abuelo entró al monte. Siguió un sendero que yo no conocía, adentrándose más y más en la espesura. Continué siguiéndolo, más cuidadoso ahora. El monte era denso, oscuro, solo la luz de la luna filtrándose entre las ramas. Después de caminar unos 20 minutos, mi abuelo llegó a un claro, un espacio abierto entre los árboles. Se detuvo en el centro del claro. Me escondí detrás de un árbol, observando. Mi abuelo se quedó ahí parado, quieto, mirando hacia el cielo, la luz de la luna bañándolo. Entonces comenzó a cambiar, y lo que vi me hizo querer gritar, pero me tapé la boca con la mano, forzándome a quedarme silencioso. El cuerpo de mi abuelo comenzó a transformarse. Su espalda se arqueó más, sus brazos se alargaron, su rostro se estiró, y pelo negro comenzó a crecer por todo su cuerpo. Cayó sobre 4 patas, y en cuestión de minutos, donde había estado mi abuelo, ahora había un perro, enorme, negro, del tamaño de un pony pequeño. Pero no era solo un perro. Había algo antinatural en él. Sus ojos brillaban con inteligencia humana, y cuando se movió, lo hizo con una gracia que ningún perro normal tendría. El perro negro levantó su hocico y olfateó el aire. Luego comenzó a caminar, alejándose del claro, adentrándose más en el monte. Me quedé ahí, paralizado, procesando lo que había visto. Mi abuelo se había transformado en un perro gigante. Era un nahual. Había escuchado las historias, toda mi vida, sobre brujos que podían transformarse en animales, pero siempre pensé que eran solo leyendas, cuentos para asustar, pero lo había visto con mis propios ojos. Mi abuelo era un nahual. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, tratando de procesar, tratando de decidir qué hacer. Eventualmente regresé a la casa, caminando en shock. Entré y me fui directo a mi cuarto. Me acosté, pero no pude dormir. Horas después escuché a mi abuelo regresar. Escuché sus pasos. Humanos de nuevo, entrando a su cuarto. A la mañana siguiente, cuando me levanté,
Mi abuelo estaba en la cocina preparando café como siempre. «Buenos días, Daniel», dijo sonriendo. «Buenos días», respondí, mi voz sonando extraña incluso para mí. Desayunamos en silencio. Yo no podía mirarlo a los ojos, sabiendo lo que había visto, sabiendo lo que era. «¿Dormiste bien?», preguntó mi abuelo. «Sí», mentí. Mi abuelo me miró, y supe que sabía. Tal vez por mi expresión, tal vez porque podía olerlo. Quién sabe qué sentidos tenía como nahual. «Daniel», dijo lentamente, «¿saliste anoche?». No respondí, solo lo miré. «Te lo advertí», continuó. «Te dije que no salieras después de las 8, ¿por qué no me hiciste caso?». «Tenía que saber», dije finalmente. «Tenía que saber a dónde ibas, qué hacías». Mi abuelo suspiró. Se veía repentinamente muy viejo, muy cansado. «¿Qué viste?». «Todo», susurré. «Te vi transformarte, en el claro. Te vi convertirte en esa cosa». Mi abuelo cerró los ojos. «No debiste haberlo visto, ahora todo es complicado». «¿Cuánto tiempo?», pregunté. «¿Cuánto tiempo ha sido eso?». «Toda mi vida», dijo. «Nací con el don, o la maldición. Depende de cómo lo veas. Viene de familia, de generaciones atrás. Tu bisabuelo era nahual, y su padre antes que él, y así sucesivamente». «¿Papá lo sabe?». «No, tu padre nunca supo, solo tu abuela sabía. Y ahora tú». «¿Por qué?», pregunté. «¿Por qué lo haces? ¿Por qué te transformas?». «No es una elección», dijo mi abuelo. «Es una necesidad. La luna me llama, especialmente cuando está llena. Y tengo que cambiar, tengo que correr, tengo que cazar». «Los animales», dije. «Las gallinas, las cabras, ¿fuiste tú?». Mi abuelo asintió. «Trato de controlarme. Trato de no lastimar a mis propios animales, pero a veces el hambre es muy fuerte. La bestia toma control». El terror me invadió. «¿Y las personas has...?». «No», dijo mi abuelo rápidamente. «Nunca. Eso es una línea que nunca he cruzado. Me alimento de animales salvajes del monte, a veces de mis propios animales cuando no puedo controlarme, pero nunca de personas. Nunca». Quise creerle. Era mi abuelo. Pero ahora sabía que era también algo más. Algo peligroso. «¿Qué pasa ahora?», pregunté. Mi abuelo me miró tristemente. «Ahora que sabes, no puedes quedarte. Es demasiado peligroso, no para mí, para ti». «¿Por qué para mí?». «Porque ahora que has visto mi verdadera forma, la bestia te conoce. Y cuando me transformo, cuando la bestia toma control, no puedo garantizar tu seguridad. La bestia podría verte como amenaza, como testigo que debe ser silenciado. Pero eres tú, puedes controlarte». Mi abuelo negó con la cabeza. «No siempre. Especialmente durante luna llena. La bestia es fuerte, y ahora que te ha olido, que sabe que sabes, es demasiado peligroso». «¿Entonces qué, me voy y ya?». «Sí, hoy, antes de que anochezca, antes de que tenga que transformarme de nuevo. Por tu propia seguridad, Daniel. Tienes que irte». Empaqué mis cosas esa tarde. Mi abuelo me observaba en silencio. Cuando terminé, me acompañó a mi carro. «Lo siento», dijo. «Siento que tuvieras que descubrir esto, siento que las cosas tengan que terminar así». «¿Qué harás?», y pregunté. «¿Te quedarás aquí solo?». «Por ahora. Pero pronto me iré también, más profundo al monte, lejos de las personas. Es más seguro así». «Abuelo». «Vete, Daniel, y no regreses, por favor, es lo mejor para los dos». Me subí a mi carro. Mi abuelo se quedó parado ahí, mirándome, y por un momento vi algo en sus ojos, algo que no era completamente humano, un brillo, amarillento. Arranqué y comencé a manejar, por el camino de tierra, alejándome del rancho, alejándome de mi abuelo. En el espejo retrovisor lo vi, parado donde lo había dejado, mirando mi carro alejarse. Y luego, conforme la distancia crecía, lo vi girarse y caminar hacia el monte. Esa fue la última vez que vi a mi abuelo. Hace 2 meses. Después de regresar a Monterrey, traté de llamarlo varias veces. El teléfono sonaba, pero nadie contestaba. Llamé a mi padre y le pedí que fuera a revisar el rancho. Mi padre fue una semana después. El rancho estaba vacío. Mi abuelo se había ido. Había dejado todo: los muebles, las fotografías,
Los animales que quedaban estaban sueltos, vagando por el terreno, pero no había señal de mi abuelo, ni nota, ni mensaje. Solo se había ido, desaparecido en el monte como había dicho que haría. Mi padre reportó su desaparición a la policía. Buscaron, pero nunca encontraron nada, ni rastro, ni cuerpo, nada. Oficialmente mi abuelo está desaparecido, pero yo sé la verdad. Sé que se fue al monte, probablemente a vivir como bestia permanentemente, lejos de las personas, donde no podría lastimar a nadie. Y vivo con ese conocimiento, con el secreto de lo que era mi abuelo, de lo que vi esa noche en el claro. No se lo he contado a nadie, ni a mi padre, ni a mi madre. ¿Quién me creería? Pensarían que estoy loco, pero sé lo que vi. Sé que los nahuales son reales, que mi abuelo era uno, que tal vez todavía lo es, en algún lugar del monte de Tabasco, y vivo con el miedo de que el don, o la maldición, como mi abuelo lo llamó, podría estar en mí también, heredado, esperando manifestarse. Mi abuelo dijo que venía de familia, que su padre lo tenía, y el padre de su padre. ¿Significa eso que yo también lo tengo? ¿Que algún día me transformaré como él? No lo sé. Y esa incertidumbre me aterroriza, especialmente durante luna llena. Me quedo despierto esas noches, vigilante, esperando sentir algo, un cambio, un llamado. Hasta ahora no ha pasado nada, pero el miedo permanece, porque si mi abuelo era nahual, si mi bisabuelo lo era, ¿qué me hace pensar que yo estoy a salvo? Y vivo sabiendo que en algún lugar en el monte de Tabasco hay una bestia que corre, que caza, que era mi abuelo, que tal vez todavía tiene su conciencia, o tal vez la perdió completamente, no lo sé, y probablemente nunca lo sabré. Solo sé que perdí a mi abuelo, no a la muerte, sino a la transformación, a la bestia que vivía dentro de él, que finalmente tomó control completo. Y vivo con esa pérdida, con ese conocimiento, con ese miedo de que algún día tal vez la bestia también esté dentro de mí, esperando, como esperó en mi abuelo durante 82 años, esperando su momento de tomar control. Esa es mi realidad, mi carga, mi secreto, y no hay escape de ello. Solo hay vigilancia y miedo, y la certeza de que algunas verdades sobre tu familia es mejor nunca descubrirlas, porque una vez que las sabes, nunca puedes olvidarlas. Nunca puedes